¿Cómo escribir ciencia ficción? En este vídeo quiero mostrarte una de las lecciones que encontrarás en nuestro curso de cómo escribir una novela. En este curso hay un módulo donde hablo de diferentes tipos de escritura por géneros y dedico una lección extensa de más de 40 minutos hablando de cómo escribir ciencia ficción. En esta lección te voy a mostrar las claves de este género y cómo tienes que abordarlas como novelista. Te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace a la masterclass gratuita de cómo escribir una novela y también te voy a dejar un enlace a mi novela La Resistencia Ludita, una novela de ciencia ficción que sin duda te gustará si te interesa este género. Vamos allá, te voy a dar todo este conocimiento que tiene un enorme valor para ti si te interesa este tipo de literatura. ¡Comenzamos! Bueno, ¿cómo escribir ciencia ficción? Esta lección es muy especial para mí porque la ciencia ficción es el género que más amo, sin lugar a dudas. O sea, siempre he sido desde adolescente un fanático de este género, he visto todas las pelis, he visto todas las series, he leído muchísimos libros, no hay ningún género que haya leído más que la ciencia ficción. Yo me he formado también muchísimo con la literatura clásica, o sea, yo vengo de la literatura clásica española y universal, de Galdós, de Cervantes, de Lope de Vega, o sea, pero aparte de la gran literatura clásica, lo que siempre me ha gustado es la literatura de ciencia ficción. La ciencia ficción es un género narrativo que combina elementos científicos, filosóficos y especulativos para imaginar futuros posibles. Explorar el impacto de la tecnología en la humanidad y analizar dilemas sociales desde una perspectiva innovadora. A ver, la ciencia ficción es un género que forma parte de la literatura fantástica. Porque la ciencia ficción habla de un mundo que no existe. O sea, es un mundo que todavía no ha sucedido, porque la ciencia ficción habla del futuro en general, ¿vale? Puede haber otros subgéneros, pero puede haber viajes al pasado, lo que sea, pero en principio la ciencia ficción habla del futuro. Y el futuro no existe. El futuro se tiene que crear. Entonces es una proyección, es una imaginación del futuro. Y en ese sentido la ciencia ficción es literatura fantástica. Lo que pasa es que la ciencia ficción y la literatura fantástica, de hecho hay premios, grandes premios literarios, el Hugo, el Nebula, etcétera, donde se mezclan ambas cosas, se premia literatura de ciencia ficción y fantástica. Pero en realidad la literatura de ciencia ficción y la literatura fantástica son muy diferentes, porque la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura, se fundamenta en la ciencia. Y la ciencia y la magia son, en muchos aspectos, contrarias. O sea, son cosmovisiones de la realidad totalmente diferentes. La magia presupone que hay elementos sobrenaturales. En cambio, la ciencia, por definición, rechaza lo sobrenatural, porque se basa en el estudio de lo natural aplicando el método científico. Por lo tanto, son dos cosmovisiones de la realidad totalmente diferentes. Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, no me gusta la literatura de fantasía o género fantástico, o sea, la magia, las brujas, todo eso no me gusta. Porque mi mente, que es profundamente racionalista, profundamente racional, se siente mucho más inclinada por la ciencia. O sea, yo soy un gran defensor de la ciencia y filosóficamente soy racionalista. Creo en el poder de la razón para someter y comprender la naturaleza y mejorar la vida de los seres humanos, y me siento muy identificado con los ideales de la Ilustración. Y esto tiene mucho que ver también con la personalidad que tú tengas. Yo creo que hay dos personalidades básicas: las personalidades apolíneas y las personalidades dionisíacas.
Las personalidades apolíneas son personalidades profundamente racionales, sistemáticas, gente que le gusta el día, gente que le gusta el orden, gente que le gusta levantarse pronto. En cambio, las personalidades dionisíacas son personalidades basadas más en las emociones, en el caos, en la fiesta, en la noche, en la parte, digamos, dionisíaca de la vida. Yo tengo una personalidad absolutamente apolínea. O sea, soy una persona 100% apolínea. Y por lo tanto es normal que para mi personalidad la ciencia ficción sea el género predilecto. Y luego la ciencia ficción es, en cierto sentido, filosófica. Porque es una imaginación, una recreación, es plantearse los fundamentos mismos del ser humano y de la civilización humana. Y tiene mucho de especulación, de proyección, pero también de filosofía, de ideas. La ciencia ficción es una literatura de ideas. Y es una literatura que es difícil que te emocione a nivel sentimental, que te haga llorar. O sea, es muy difícil llorar leyendo un libro de ciencia ficción. Es posible. Es una literatura dirigida al cerebro, no al corazón. La literatura romántica es una literatura emocional, para las emociones, para los sentimientos. Si tú eres una persona dionisíaca o emotiva o emocional, te gustará más ese tipo de literatura. Pero yo no soy así. Yo soy una persona apolínea y por lo tanto siempre he tenido una inclinación natural hacia este tipo de género. También te voy a decir que la ciencia ficción es un género que ha tenido cierta mala prensa por parte de la gran crítica. O sea, por la parte de la gran crítica es muy difícil que a un escritor de ciencia ficción se le considere un gran escritor. O sea, un escritor de ciencia ficción, por el simple hecho de escribir ciencia ficción, es un escritor de género de segunda fila. Y eso es muy injusto, porque hay grandes escritores que son de primera división, pero yo veo imposible, por ejemplo, que un escritor de ciencia ficción gane el premio Nobel de literatura. Lo veo imposible. Pero sí un escritor de novela histórica, por ejemplo, porque se considera un género como más, entre comillas, serio. Entonces la ciencia ficción ha tenido mala fama. También tengo que decir que la ciencia ficción en general ha estado muy mal escrita. Yo, como entendedor, digamos, de la literatura, o como persona literaria, yo soy doctor en filosofía, como filósofo, y, o sea, yo me he formado sobre todo en literatura y en filosofía, es lo que más sé. Y claro, para una persona de mi perfil, que yo he leído a los grandes clásicos de la historia de la literatura, a todos, o sea, cuando yo leo ciencia ficción a veces siento que está en general mal escrita. O sea, que hay mucha literatura de ciencia ficción que es mala, pero mala. Y una de las explicaciones es que muchos de la gente que escribe ciencia ficción son científicos. Y a veces yo leo libros de ciencia ficción que los ha escrito un científico y la base científica es muy buena, pero la base de narración, la base literaria del libro es pésima. Y es un mal libro, es un libro horroroso, es pésimo. A mí me gusta porque soy fanático del género. Pero yo entiendo, lo leo y digo, a ver, este libro es malo. Es malo, o sea, literariamente es malo. La gente filosófica y literaria, digamos, los perfiles literarios, no saben de ciencia y no les interesa la ciencia, en general. Y por lo tanto no están interesados en este género. O si escriben sobre este género, sus reflexiones científicas son malas. En cambio, los científicos que les gusta la literatura y escriben novelas de ciencia ficción son muy buenos en la ciencia, pero son malos escribiendo. Isaac Asimov, ¿qué es? Químico. Es doctor en química. Es un científico, pero sí que era muy bueno escribiendo. No era un gran científico, pero tenía una formación científica muy buena. Y eso se nota en sus libros. Entonces tiene esos dos mundos, por así decirlo. O sea,
Asimov sabía mucho de Shakespeare, por ejemplo. Asimov tiene libros sobre Shakespeare. Escribió un libro sobre Shakespeare, comentando obras de Shakespeare. O sea, Asimov ha leído mucho a los clásicos y sabe. Y eso se nota. Pero sabe ciencia. Sabe mucha ciencia. Entonces, por eso tiene ambos mundos. Entonces, yo creo que para triunfar como escritor de ciencia ficción, tienes que tener la base literaria y la base científica. Y eso es muy difícil. Esa es una de las grandes dificultades de este género. Y luego, la ciencia ficción tiene una cosa maravillosa, que la ciencia ficción habla del futuro, pero en realidad habla del presente. O sea, si tú lees una obra de ciencia ficción escrita en los años 60, como ellos imaginan el futuro, es como ellos viven en realidad. A veces lees cosas absurdas de una nave espacial y envía un fax, por ejemplo, porque nadie se había ocurrido que no habría fax en el futuro. Ahí estas incongruencias. Una de las que más recuerdo es que en el primer volumen de la Fundación de Asimov llega uno a otro planeta y entra al ascensor y hay un ascensorista. Y yo pienso, a ver, en el año 3000 o no sé cuántos hay un ascensorista. O sea, es una cosa absurda porque ya no hay ascensoristas hoy en día. Pero claro, en la época en que se escribió había ascensoristas. Entonces son estas contradicciones que hay. Es un género que va más allá de simple fantasía, plantea hipótesis que deben tener bases científicas o ser extrapolaciones de tendencias actuales. Habla del futuro en función de tal como ves el mundo ahora. La ciencia ficción ha sido muy influyente. O sea, muchos avances científicos se han hecho porque muchos científicos leían ciencia ficción y eso les ayudó a imaginar el futuro. Nos ayuda a imaginar el futuro. En ese sentido, dice mucho también del presente. Ayuda también a entender el presente. Anticipar. A lo largo de la historia, la ciencia ficción ha servido como un medio para anticipar avances tecnológicos. Sí. O sea, primero lo imaginas, luego lo haces. En ese sentido, abre la mente a muchos científicos que luego han creado grandes innovaciones en la historia de la humanidad. También sirve para criticar la sociedad. La ciencia ficción te sirve para, no sé, plantearte, por ejemplo, en otras civilizaciones, en otras sociedades, en civilizaciones extraterrestres, cosas que sería muy difícil de plantear en una civilización actual, como hipótesis. Hipótesis de sociedades. O sea, ¿cómo sería el futuro si solo hubiera hombres y no hubiera mujeres? ¿Cómo sería el futuro si todo el mundo fuera biónico? ¿Cómo sería el futuro si tal y cual? O sea, hipótesis que son absurdas, que nunca van a pasar seguramente, puedes planteártelas en una novela de ciencia ficción. Entonces, como hipótesis teórica, es muy interesante. Explorar la naturaleza humana desde ángulos inesperados. Para escribir ciencia ficción de calidad es fundamental conocer las bases del género, desarrollar una estructura narrativa coherente y construir personajes y mundos que cautiven al lector. Definición y características del género. ¿Qué es la ciencia ficción? Es un género literario que se basa en la exploración de cambios científicos, tecnológicos o sociales, imaginándoos cómo estos afectan a la humanidad. Puede situarse en el futuro, en realidades alternativas o incluso en el pasado con elementos tecnológicos avanzados. A ver, en general la ciencia ficción está en el futuro. Si hay una característica principal es el futuro. Pero no tiene por qué ser el futuro. Porque, por ejemplo, en Star Wars empieza diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. O sea, en realidad es el pasado. Hay una serie muy famosa que si no la conoces yo te invito a verla, que es Battlestar Galactica, que hay una versión de los años 70 y luego hay una versión moderna del 2000 y algo, que es una de las mejores series de ciencia ficción, creo yo. Yo la he visto 2 veces esta serie. Battlestar Galactica sucede en el pasado, o sea, está en el pasado respecto al pasado actual. No es el futuro, es el pasado. Entonces, ¿puede ser el pasado? Sí. Lo que pasa es que generalmente en ese pasado, en ese futuro, hay tecnología más avanzada que la que tenemos actualmente. O sea, hay un desarrollo tecnológico superior al actual. Incluso puede ser el pasado con elementos tecnológicos avanzados. O realidades alternativas. Puede ser una realidad paralela, por ejemplo.
un mundo paralelo al nuestro. Esto se explora mucho en algunas de las series de Star Trek, por ejemplo. Hay realidades paralelas, mundos paralelos. Elementos esenciales en la ciencia ficción: cientificidad o plausibilidad, verosimilitud también se podría llamar. Aunque sea especulativa, la ciencia ficción se fundamenta en teorías científicas o posibilidades realistas. Para mí esto es clave y esta es la diferencia fundamental quizás con la literatura fantástica. O sea, tiene que ser científicamente posible algo. Tiene que ser científicamente posible, aunque se base en tecnologías que no tenemos. Por eso es importante tener un cierto conocimiento científico de las cosas. O sea, ¿es posible que haya robots súper avanzados en el futuro? Sí, sí. ¿Es posible viajar al pasado? Algo que sale en muchas novelas de ciencia ficción. Con los conocimientos actuales que tenemos, no es posible viajar al pasado. Al futuro sí. Si te congelan, que eso no es viajar en tiempo en realidad. O si te acercas a la velocidad de la luz, el espacio-tiempo se curva y entonces pasa para ti el tiempo de una manera diferente que en la Tierra y en cierto sentido estás viajando en el tiempo. Pero tiene que ser, aunque sea especulativa, tiene que ser posible científicamente hablando. Hay ciertos géneros que son híbridos, es decir, hay literatura híbrida donde se mezcla fantasía y ciencia ficción. Pero a mí personalmente, como seguidor del género, a mí me repugna la presencia de lo sobrenatural en una obra de ciencia ficción. ¿Que es posible hacer ciencia ficción sobrenatural? Sí. Es un subgénero la ciencia ficción. ¿Que es posible mezclar la fantasía y elementos fantásticos, magia, con ciencia ficción? Posible es. Yo no lo veo. Yo esa mezcla no la veo. No la veo, porque son como géneros que se repelen. O sea, a mí personalmente, como fanático del género, te diré que la introducción de elementos sobrenaturales en una novela de ciencia ficción a mí me repugna. O sea, no me gusta verlo. Pero, por ejemplo, hay ciertos géneros mixtos, que es la novela policíaca y la ciencia ficción, que la mezcla funciona muy bien. Y la prueba más clara es Asimov. Gran fan de la novela de detectives. Tiene una novela de detectives que es poco conocida, que se llama Asesinato en la Convención, de Asimov. Asimov tiene un libro que se llama Bóvedas de acero, que es un género mixto, que es ciencia ficción y novela policíaca. Y es una novela muy buena. Yo la he leído y me encantó ese libro. O sea, esa mezcla funciona muy bien. Novela policíaca y ciencia ficción. Pero novela sobrenatural o magia o tal con ciencia ficción, para mí no encaja. Es agua y aceite. Exploración de la humanidad y la sociedad. No se trata solo de tecnología, sino de cómo los cambios afectan a los seres humanos y sus relaciones. Vale, esto es clave. En mi libro, en mi novela, La resistencia ludita, el foco no está puesto en la tecnología, sino que está puesto en cómo la tecnología afecta a la sociedad y a los seres humanos. Entonces, tú puedes escribir una novela de ciencia ficción centrado en el impacto que tiene la tecnología, o puedes escribir una novela de ciencia ficción centrado en el impacto, o sea, no en la tecnología, sino en el impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Y esa es la visión que yo he tenido y la visión que yo tengo. A mí no me interesa tanto la ciencia, que sí que me interesa, pero no soy un técnico, como el impacto que la ciencia tiene en la sociedad y cómo esas tecnologías van a cambiar la sociedad. Y eso también es algo de lo que habla la ciencia ficción. Preguntas filosóficas y éticas. ¿Qué me atrae a mí de la ciencia ficción? La filosofía. O sea, si te gusta hacer literatura filosófica, probablemente el mejor género es la ciencia ficción. Si te gusta la filosofía y la ética, la ciencia ficción te va a gustar. Porque es un género en esencia filosófico. Porque te lleva a plantearte las preguntas fundamentales. Como
por qué existimos, cuál será el futuro de la humanidad, qué es el ser humano, hay vida en otros planetas, cómo va a evolucionar la sociedad y los humanos, etcétera, etcétera. O sea, te hace replantearte las preguntas básicas, y eso es filosofía. Entonces, si a ti te interesa la filosofía y la literatura, te va a gustar la literatura de ciencia ficción. Y yo, que tengo este mix entre literatura y filosofía, y también me encanta la tecnología. O sea, a mí me encanta la tecnología. O sea, soy una persona muy tecnológica, estoy a la última de la tecnología. Me encanta la IA, me encanta ChatGPT, me encanta toda la tecnología. O sea, me encanta la tecnología. Cosa que a mucha gente de letras, entre comillas letras, odia la tecnología. Pero si a ti te gusta la tecnología, pues la ciencia ficción te puede gustar. Te lleva a plantearte preguntas básicas. ¿Cómo nos cambiaría el viaje en el tiempo? ¿Qué significaría ser humano en una era de inteligencia artificial? Eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos como especie. Y un ejemplo en español es este libro, que es Los Altísimos de Hugo Correa. Explora la relación entre la humanidad y una raza superior de seres casi inmortales. Vale, yo he leído este libro, Los Altísimos, es un libro de un autor chileno, Hugo Correa, y es un libro muy bueno. Muy bueno, me sorprendió mucho este libro. No es un libro muy conocido, no se conoce mucho, es un libro ya que tiene bastantes años, pero me pareció una gran obra literaria, la verdad. Es muy bueno este libro, es uno de los mejores libros escritos en español de ciencia ficción. Y si no lo conoces y te gusta el género, te lo recomiendo absolutamente. Y ahora voy a hablarte de los subgéneros de la ciencia ficción. Es muy importante que conozcas los subgéneros que hay muchísimos, y en qué subgénero te gustaría a ti estar situado. Ciencia ficción dura, hard, basada en principios científicos sólidos. Se preocupa por la precisión de los detalles científicos. Ejemplo en español, Elia Barceló, en Consecuencias Naturales, aborda la biotecnología desde un enfoque realista. La ciencia ficción dura es una ciencia ficción centrada en la ciencia, en los avances científicos, y es muy a veces es árida de leer porque no se centra tanto en la historia como quizás más en la ciencia, ¿no? Un libro que podemos considerar de ciencia ficción dura sería, por ejemplo, Cita con Rama, de Arthur C. Clarke, que es una de las grandes obras maestras de la historia de la ciencia ficción. Yo he leído los 4 libros, es una saga de 4 libros. Cita con Rama, Rama 2, Rama Revelada, ¿vale? Y ese es un libro clásico de ciencia ficción dura. A mí me gustan los autores de ciencia ficción dura, por ejemplo. Pero a veces es un tipo de literatura un poco árida. Ciencia ficción blanda. Bueno, mi libro, La resistencia ludita, estaría dentro de ese género. Se centra más en el impacto social y filosófico que en los detalles científicos. Ejemplo en español, La resistencia ludita. Mi novela, La resistencia ludita, estaría dentro de esa ciencia ficción blanda. Ciencia ficción distópica. La distopía es un género en sí mismo que puede formar parte de la ciencia ficción. La resistencia ludita también tiene un punto de distópico, aunque en realidad yo el futuro que planteo en este libro creo que es muy probable, si no con esa intensidad. Sí que tiene algo, puede ser así. La ciencia ficción distópica explora futuros donde la humanidad ha sido oprimida por sistemas políticos, tecnológicos o económicos. Un ejemplo es Silo, que es una trilogía de novelas donde hay una serie que está en Apple TV, que está bastante bien la serie. Bueno, los libros son mejores y es un mundo donde hay utopías. En las utopías todo es maravilloso y en las distopías todo es horrible. Por ejemplo, 1984 de Orwell es una distopía. De las distopías gustan más a la gente porque son más entretenidas que una utopía. Una utopía no pasa nada, todos son felices y comieron perdices. En cambio, en una distopía hay muchos problemas. Entonces nos ayuda a replantearnos qué pasaría si hubiera, por ejemplo, no sé, la Tercera Guerra Mundial, cómo sería la sociedad, ¿vale? Mad Max, ese tipo de obras. Cyberpunk y Ucronía
futuros distópicos con corporaciones todopoderosas, hackers y tecnologías invasivas. El cyberpunk en realidad no duró mucho tiempo, este género. Yo no soy muy fan de este tipo de novelas. Fue algo propio, creo yo, de los años 80. En realidad duró pocos años. Y la obra más famosa de esta corriente es Neuromante William Gibson, que es una obra del año 84. Luego tenemos la ucronía, que es un género... No sé hasta qué punto estaría dentro de la ciencia ficción, o podría ser un género propio, o podría ser un subgénero de la novela histórica, en cierto sentido la ucronía. Pero se suele poner dentro de la ciencia ficción, aunque quizás estaría más dentro de la novela histórica. Relatos en los que la historia ha tomado un rumbo diferente debido a un elemento clave. Ejemplo en español, Danza de Tinieblas de Eduardo Vaquerizo. Por ejemplo, no sé, es imaginar un futuro o un presente donde, no sé, los españoles nunca fueron a América, por ejemplo. Eso sería una ucronía. Tenemos, por ejemplo, el libro de Arthur de Dick, ¿no? El hombre bajo el castillo, algo así se llama, que es un futuro o un presente en el cual los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Philip K. Dick, exacto. El hombre bajo el castillo. Aquí hay una serie también. Eso es una ucronía. Steampunk y retrofuturismo. Exploran tecnologías avanzadas en contextos históricos alternativos como la época victoriana. Esto es un género un poco raro para mí, que suele mezclar estética antigua con inventos imposibles como dirigir autómatas o computadoras a vapor. Es un género un poco extraño, que es en el siglo XIX, o sea, las cosas son como el siglo XIX, pero tienen tecnologías súper avanzadas. O sea, es como mezclar estéticas que no corresponden con la época, ¿vale? A mí personalmente no me gusta este género, pero entiendo que tiene sus seguidores. Yo he visto alguna película, hay una película española que se llama Eva, que es futurista. Hay una niña que es un androide. Es buena esta peli, te la recomiendo si no la conoces. Eva se llama. Pero la estética es como de los años 70. O sea, es algo muy extraño. O sea la estética... hay otra peli, esto también sucede en una peli muy buena, que es esta peli de Gattaca. Gattaca pasa esto. Gattaca es del futuro, hay ingeniería genética que aquí no existe y tal, pero la estética es como sesentera, algo así. Entonces, bueno, es mezclar estéticas con épocas que no corresponden, etc. Eso es el steampunk y retrofuturismo. World building en la ciencia ficción, construcción del mundo. Bueno, la construcción del mundo en la ciencia ficción es fundamental, igual que en la literatura fantástica. Tú estás imaginando un futuro y ese futuro estás construyendo un mundo. Es el proceso de diseñar el mundo donde transcurre la historia. Un buen mundo debe ser coherente, detallado y funcional. Elementos esenciales del world building, leyes científicas y tecnológicas, cómo funciona la física en ese mundo. En principio debería ser la física como el nuestro, pero no tiene por qué serlo. Si es otro universo, otra realidad paralela o lo que sea, puede haber una física diferente. Y las tecnologías. La tecnología es clave. ¿Cómo va a ser la tecnología del futuro? Muchas veces los humanos nos hemos equivocado imaginando la tecnología. Por ejemplo, las ciudades, antes he puesto aquí una diapositiva, las ciudades bajo el mar. O sea, se ha hablado de las ciudades bajo el mar durante mucho tiempo. Hay muchas novelas que hablan de las ciudades bajo el mar, pero no hay ciudades bajo el mar. Y la respuesta es simple. ¿Por qué vamos a ir a vivir bajo el mar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien va a vivir bajo el mar? O sea, una pequeña brecha en esta cúpula hace que toda la gente muera. O sea, vivir bajo el mar y además está sometido a una presión enorme, etc. ¿Por qué vas a vivir bajo el mar pudiendo vivir sobre la tierra con millones y millones de kilómetros vacíos? O sea, ¿qué lógica tiene vivir bajo el mar? No tiene ninguna lógica. Entonces, muchas ideas que hemos imaginado son absurdas. Son absurdas y por eso no se han hecho. Entonces, tiene que ser una tecnología que realmente aporte valor a la sociedad. Si tú has visto, por ejemplo, las películas de Regreso al Futuro, ¿no? Michael J. Fox. Esos patinetes
que vuelan, los coches voladores. El coche volador, que ya existen coches voladores, pero ¿por qué no hay coches voladores por las calles? Porque es una pésima idea que haya coches voladores. El coche volador es una pésima idea. A nivel de seguridad, etcétera, sería espantoso, o sea, y por eso no se ha hecho. Entonces tú tienes que imaginar tecnologías que tengan sentido. Luego, la sociedad y la política, muy importante. ¿Cómo será esa sociedad? ¿Cómo han cambiado las relaciones sociales? ¿Existirá el matrimonio? ¿Existirá la familia? ¿Cómo serán las relaciones amorosas, familiares, entre las personas? ¿Cómo será esa sociedad? ¿Cómo afecta la tecnología a la vida cotidiana? ¿Cómo se vive? ¿Cómo es un día a día en este futuro que tú has imaginado? ¿Vas en coche volador al trabajo? ¿No hay coches? ¿Vas en patinete? ¿Cómo es? Y luego el tema que a mí personalmente me obsesiona mucho es el gobierno y la política. Si hay gobiernos o no hay gobiernos, o solo hay un gobierno mundial, por ejemplo en Star Trek hay un gobierno mundial, ya está. En cambio en otras novelas, por ejemplo en el mundo de Blade Runner, hay megacorporaciones que dominan el mundo. Entonces habrá megacorporaciones, o habrá anarquía, como por ejemplo en Mad Max hay anarquía. Hay restricciones a la tecnología, por ejemplo, en las novelas de Asimov se prohibió los robots. Los robots y las IAs fueron prohibidas. Durante siglos no existían robots y IAs, porque se prohibieron. Entonces, ¿va a haber restricciones a la tecnología o no? Economía de recursos, también es muy importante. ¿Cómo se obtienen los recursos? O sea, yo leí una novela de ciencia ficción que tenía un aparato como el replicador que había en Star Trek, que controlaba las moléculas y creaba cualquier objeto. Eso en Star Trek, por ejemplo, es una sociedad de la superabundancia porque tiene una cosa que es el replicador que crea cualquier cosa. Entonces ya no hay empresas, ya no hay dinero. Por ejemplo, en Star Trek no hay dinero. No hay dinero en ese mundo. Habrá dinero, habrá capitalismo en el futuro o habrá otro sistema económico. Ejemplo en español. Kalpa Imperial de Angélica Gorodischer desarrolla un imperio ficticio con una historia de estructura sociopolítica detallada. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo será la economía? A mí es un tema sobre el que pienso mucho habitualmente. Si habrá capitalismo en el futuro o no. ¿Y cómo será esa economía? ¿Cómo será una economía donde todo lo hagan IAs y robots? ¿Qué pasa si el 100% de los trabajos son automatizados? ¿Cómo será ese mundo? Pues esos son temas que trata la ciencia ficción. Desarrollo de personajes en la ciencia ficción. Tengo que decirte que una de las carencias más graves que he detectado en la mayoría de novelas de ciencia ficción está en el desarrollo de los personajes. He leído, por ejemplo, un libro hace poco de Domingo Santos, que es un escritor español ya fallecido. Tiene un libro que se llama Burbuja, que pasa en Marte. Lo acabo de leer, es el último libro que he leído. Y el tratamiento de los personajes me ha parecido bastante superficial y deficiente. Muchos personajes en la ciencia ficción son planos. O sea, la ciencia ficción es un tipo de literatura en la cual los personajes están al servicio de las ideas. Entonces los personajes a veces simplemente sirven para desarrollar la trama o la idea central, pero muchas veces no hay una profundización en los personajes. Y por eso a veces es uno de los mayores defectos que hay de este tipo de literatura. Por eso es importante que intentes profundizar en los personajes. Los personajes en la ciencia ficción deben ser complejos. Muchas veces son personajes simples, planos, y reflejar el impacto de su mundo en su forma de pensar y actuar. Tipos de personajes comunes en la ciencia ficción. Y aquí tenemos algunos estereotipos que se repiten en muchas obras. El científico visionario o loco. Un genio que empuja los límites del conocimiento, a veces con consecuencias devastadoras. Doctor Frankenstein. El Doctor Frankenstein. Ejemplo, el Doctor Moreau en la isla del Doctor Moreau de H.G. Wells. Tenemos infinidad de ejemplos. Harry Seldon en La Fundación. Es el científico visionario, ¿no? Tenemos el Doctor Nemo, ¿no? O Nemo en 100.000 leguas de viaje submarino. ¿Cómo se llamaba el de 100.000 leguas de viaje submarino?
ahora no lo recuerdo, pero hay un genio loco también, ¿no? Que tiene el submarino de Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que va por debajo del mar. Pues otro genio maligno. Rebelde IA. El rebelde contra el sistema, ¿no? Esto es otro tópico de la literatura de ciencia ficción. Aquí tenemos esta novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro en el cual está basada la película Blade Runner. Yo he leído este libro, además, hace poco tiempo, no lo había leído y me ha encantado el libro, es maravilloso, es una obra maestra. Y el rebelde contra el sistema desafía las reglas establecidas en una sociedad distópica o futurista. Eso pasa en Silo, por ejemplo, con la protagonista de Silo, y el ejemplo paradigmático quizás sea 1984 de George Orwell. Aprovecho para decirte que tienes que leer este libro. O sea, no sé si has leído 1984 de George Orwell, pero es una de las mejores novelas de la historia de la literatura. O sea, es increíble este libro. Es increíble. Yo he leído este libro 2 veces. Y lo volví a leer hace poco y me pareció increíble. O sea, todavía me gustó más la segunda vez. O sea, es un libro... es de los mejores libros que se han escrito. Es una obra eterna, creo yo. Y es una obra cada vez más actual, por desgracia. Y luego, otro tópico es la inteligencia artificial con conciencia. Un robot o sistema que desarrolla emociones o cuestiona su existencia. Como en el libro de K. Dick. O sea, es otro tópico, la IA se revela y nos mata a todos. Terminator, ¿no? Terminator. Trama y estructura narrativa. ¿Cómo estructurar una historia de ciencia ficción? Premisa. ¿Cuál es la idea central de la historia? ¿Qué quieres? O sea, tú te tienes que plantear qué quieres explicar en tu libro. ¿Cuál es la idea básica? Por ejemplo, en La Resistencia Ludita, yo me quería explicar cómo impacta la IA y la robótica en la sociedad, sobre todo con la destrucción del empleo, en un futuro cercano. O sea, en la primera fase de la implementación de la IA, porque luego habrá una fase final, ¿vale? Y ahí eso es algo que pienso abordar en más libros de la saga. Pero la idea era esta. Entonces, ¿cuál es la idea que tú quieres desarrollar? La idea es plantearme cómo sería que una civilización humana contactara pues con los aliens, ¿no? Hay un libro de Len, del autor de Solaris, que se llama Fiasco. No sé si lo conoces, si no lo has leído, también te lo recomiendo. Que es muy bueno este libro porque la premisa es muy original, que es tú vas a otro planeta a contactar con una civilización muy avanzada, alienígena, pero esa civilización no quiere contactar contigo. Entonces, siempre presuponemos que si 2 especies se encuentran, pues empezarían a comunicarse, tal y cual. Pero puede haber una especie, por las razones X, que no quiera contactar contigo. Y ese libro es muy interesante porque desarrolla una premisa muy original. Luego, planteamiento, introducir el mundo y las reglas tecnológicas, un evento que cambia la estabilidad del mundo. Tiene que haber un conflicto central que sea el motor de la trama. Y luego el clímax. La tecnología o el descubrimiento central llegan a un punto crucial y el desenlace, se resuelven o no los conflictos planteados. Aprovecho aquí también para hablarte de Solaris de Stanislav Lem, es una obra maestra también. Yo he leído el libro, lo leí hace poco además. He visto las 2 películas que hay, la de los años 70 y la moderna con George Clooney, que son muy buenas, sobre todo la segunda, la primera no tanto, y es una obra maestra. Y hay un clímax aquí en esta obra que es absolutamente fundamental. Por lo tanto, si quieres escribir ciencia ficción, piensa muy bien el futuro que vas a escribir, piensa muy bien la trama y desarrolla muy bien los personajes. Y puedes crear una gran obra en este género. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en editorial letra minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.